Hoy en Literatura para Oír, el Nobel Defensor de la Dignidad Humana, Kenzaburo Oe, Japón. El Premio Nobel de Literatura de 1994, el japonés Kenzaburo Oe, ha fallecido el 3 de marzo de 2023, a los 88 años. Era uno de los escritores de posguerra más reconocidos y fue un firme baluarte en la defensa del pacifismo y el movimiento antinuclear tras el accidente de la central atómica de Fukushima. Hiroshima y su hijo Ikari, nacido con una malformación congénita, eran los polos de su obra. Como él mismo dijo: "Este fue el punto de partida de mi carrera. Escribir notas sobre Hiroshima y una cuestión personal. La gente dice que desde entonces escribo siempre sobre lo mismo. Mi hijo Ikari e Hiroshima. Soy una persona aburrida. Leo mucha literatura, pienso en muchas cosas, pero en la base de todo están Ikari e Hiroshima". Contra todo pronóstico y tras una profunda crisis del escritor, Ikari sobrevivió y se hizo un exitoso compositor de música clásica. La música de fondo de este programa es precisamente de Ikari Oe. Oe, su padre, estudió letras francesas en la Universidad de Tokio, donde se graduó con una tesis sobre Jean-Paul Sartre. Fue profesor y activista político y dejó 18 obras, marcadas por sus circunstancias personales: la Guerra Mundial y la detonación de la bomba atómica y la modernización de Japón, dilemas que también compartieron sus contemporáneos, los escritores Kobo Abe e Hiroshi Noma. En Japón, el espíritu crítico de Oe le valió la censura y verdaderas amenazas de muerte por parte de la extrema derecha nacionalista. De su última obra publicada en 2009, Muerte por agua, estas páginas, muy reveladoras de lo que lo impulsó a la escritura. Algunas casas antiguas de la provincia, aun cuando carecen de antecedentes ilustres, suelen guardar leyendas de cierto interés que se transmiten de una generación a otra. Misteriosas o divertidas, se conservan en la memoria colectiva, aunque jamás logren trasponer el umbral de aquellas casas. Recuerdo que el mismo año en que ingresé en la universidad, durante la conmemoración del último aniversario del fallecimiento de mi padre, que había muerto muy joven, sucedió un incidente. Entre los parientes reunidos en casa, que hacía muchos años que no se veían, estaba uno de mis tíos, que había logrado casar a su hija mayor con un funcionario de alto rango graduado en la Universidad de Tokio. Al enterarse de que yo cursaba estudios en esa universidad, me preguntó, tras felicitarme, en qué pensaba especializarme. Cuando le dije que estudiaba letras, no pudo disimular su decepción y dijo, sin ningún tapujo, que de esa manera no conseguiría un empleo decente. Enseguida mi madre, a pesar de su habitual prudencia, le replicó de tal manera que yo, que apenas me consideraba un aspirante al estudio de las letras francesas, me quedé perplejo. Si no consigue un empleo decente, pues será novelista. En medio del silencio que produjeron las palabras de mi madre, lo que dijo a continuación provocó una risa general que calmó la tensión que se había creado en el ambiente. El baúl de cuero rojo está repleto de material para escribir novelas. Sí. El baúl de cuero rojo constituía la leyenda misteriosa y divertida que se guardaba en mi casa. Acogidas con risas por los parientes cercanos, las palabras de mi madre se grabaron en mi memoria. Ciertamente, 3 años después escribí algunos cuentos a tientas cuando no sabía qué iba a hacer de mi vida, y la publicación de uno de ellos en el periódico de la Universidad de Tokio me empujó hacia el oficio de novelista. Es decir, me hice novelista impulsado por una broma de mi madre. En este relato aparecerá de nuevo la palabra broma de una manera nada risible, pero ya hablaré de eso cuando llegue el momento. Un día me llamó por teléfono mi hermana Asa, que llevaba ya varios años sin mandarme siquiera una postal por Año Nuevo y que solo intercambiaba felicitaciones con mi esposa Shikashi. Hace 10 años que murió mamá, dejando un testamento. No sé si las frases que nuestra madre me dictó y que yo recogí en la hoja de un cuaderno tienen valor legal, pero este año, según su voluntad, debo entregarte el baúl de cuero rojo.
No quiero esperar hasta el 5 de diciembre, el aniversario de su muerte, pues para esas fechas estaré muy ocupada. Sé que en esa época solías ir a Kita-Kariusawa, pero ¿por qué no vienes este año al bosque de Shikoku? Así podré entregarte el baúl de cuero rojo. ¿Verdad que te acuerdas? Me parece que últimamente no has escrito ningún relato aparte de la columna mensual para el periódico. Tienes razón, nuestra madre, aunque tal vez fuiste tú, decidió fijar un plazo de 10 años para permitirme el acceso al baúl de cuero rojo con el argumento de que quizá pudiera tomar la novela de la muerte por agua a partir de ese material. La idea fue de mamá. Aunque la presbicia le impedía escribir, se mantuvo lúcida hasta el último momento. Pensó que no ibas a vivir más de 10 años después de su muerte, ya que los hombres de nuestra familia no son longevos. Si te digo que estaré ocupada hacia finales del año es porque, como ya le comuniqué a Chikashi, en la actualidad dedico gran parte de mi tiempo a asesorar a un grupo de teatro integrado por jóvenes acerca de tus primeras obras. A propósito, me gustaría hacerte una consulta, o mejor dicho, pedirte un favor para concretar un proyecto. ¿Por qué no vienes a quedarte una temporada en la Casa del Bosque? La casa se ha ventilado con el permiso de Chikashi y se le ha cedido algunas veces a los chicos del grupo teatral que siempre lo dejan todo en perfecto orden. El baúl de cuero rojo y la novela de la muerte por agua. El día de esa llamada tuve una sensación extraña que me impresionó, una especie de excitación relacionada con mi oficio de escritor que no me había abandonado del todo pese a la vejez. Me retiré a primera hora de la tarde a mi estudio-habitación y corrí las cortinas para acostarme en el catre. En los inicios de mi carrera literaria, cuando era un estudiante universitario, fueron muchos los que se burlaron de mí, y no pocos opinaron que muy pronto me vería metido en un callejón sin salida por falta de experiencias vitales, a menos que me procurara algún cambio brusco y sugestivo, según dicta la moda por aquellos tiempos entre mis contemporáneos. Pero no me asusté. Escribiría la novela de la muerte por agua cuando llegara el momento. Mientras tanto me entretenía en la escritura. Contaría esa historia como propia, sortearía todas las dificultades que se me presentaran, todos los altibajos, como si estuviera sometido a una corriente inestable, daba igual que quedara atrapado para siempre en el vórtice. De hecho, desde niño, mucho antes de haber leído una novela propiamente dicha, yo soñaba con escenas de la novela de la muerte por agua. El origen de ese sueño recurrente se hallaba en una experiencia que tuve a los 10 años. Y a los 20, la novela se definió a nivel práctico cuando encontré la expresión muerte por agua en una versión inglesa que contrastaba con la versión francesa de un poema, a pesar de que ni siquiera había intentado escribir un cuento. Sin embargo, nunca emprendí la redacción de esa novela porque simple y llanamente sentía que carecía de la experiencia necesaria y suficiente para hacerlo. Para colmo, en el fondo siempre fui un optimista, aun cuando me encontrara en situaciones críticas que habría podido arruinar por completo mi prematura carrera, al pensar ingenuamente que algún día iba a escribir la novela de la muerte por agua. En realidad, habría podido comenzarla en muchas ocasiones, antes de que el proyecto estuviera maduro del todo, pero siempre me contuve diciéndome que todavía no había llegado el momento. ¿Qué sentido tendría enfrentarse a las dificultades y esforzarse desesperadamente por superarlas mientras escribo una obra que de verdad necesito escribir si puedo refugiarme con tanta facilidad en la novela de la muerte por agua? Una sola vez, a los 30 años, emprendí la redacción de la novela de la muerte por agua. Tras publicar El grito silencioso, quise probar mis destrezas como narrador, ya que consideraba como muestras de madurez escribiendo la novela de la muerte por agua. Al terminar el primer capítulo envié el manuscrito junto con unos apuntes preliminares y una carta en la que le pedía que me mostrara el contenido del famoso baúl de cuero rojo comprado en Shanghai a mi madre, que tenía por entonces unos 60 años y vivía en el bosque de Shikoku. Sin embargo, jamás recibí respuesta, a pesar de que en una ocasión ella había asegurado que el baúl de cuero rojo estaba repleto de material para escribir novelas y de paso nunca más volví a ver mi manuscrito. Sin más remedio que renunciar al plan original, escribí iracundo la novela El día que él se digne enjugar mis lágrimas, satirizando no solo a mi padre y mi niñez, sino también a mi madre. Pronto me escribió Asa, que vivía con mi madre, diciendo:
mamá te reprocha lo que has hecho con palabras aún más sarcásticas que las que tú pusiste a manera de insultos en su boca al final de tu novela. Dice que no le queda más remedio que romper con Kogi. Este era mi apodo. Un poco antes de eso, había nacido mi hijo mayor con defectos congénitos en el cerebro, acontecimiento crítico que terminó estableciendo una nueva relación entre mi madre y yo. En virtud del crecimiento relativamente sano de Akari, Shikashi pudo recuperar sus lazos afectivos con mi familia de Shikoku, y yo me integré con naturalidad en el ambiente generoso y solidario que se creó entre las dos mujeres. Sin embargo, mi madre jamás se refirió a aquel manuscrito ni a los apuntes, y menos todavía al baúl de cuero rojo, quizá para no repetir el mismo error pedagógico, pues mi madre, según Asa, lamentó toda su vida las intromisiones cometidas durante los años que vivía con su hijo en el valle, las cuales, a pesar de la noble intención de sacarlo de los repetidos apuros que llegó a padecer, solo sirvieron para agriarle el carácter. Y no reveló nada al respecto hasta que murió a los 95 años. Y, para colmo, se empeñó en postergar 10 años mi acceso a aquellos benditos papeles. Si bien es cierto que jamás había renunciado a la idea de escribir la novela de la muerte por agua, ahora me doy cuenta, al repasar etapa por etapa mi dilatada carrera de novelista, de que nunca me lo propuse de verdad como una tarea prioritaria. Recuerdo algunas ocasiones concretas en que pensé en retomarla, como cuando me encontraba solo en el extranjero o cuando tuve que enfrentarme a la muerte de algún ser querido, pero en ninguna de aquellas oportunidades me animé a seguir el impulso incipiente de rehacer aquellos apuntes. A los 10 años de la muerte de mi madre, informado por Asa de que al fin había llegado el momento de entregarme el baúl de cuero rojo, no pude pensar en otra cosa que no fuera reanudar el proyecto de la novela de la muerte por agua, suspendido durante muchos años. Estaba convencido, ante la expectativa cierta de poseer aquellos valiosos materiales, de que yo me había ido preparando poco a poco a lo largo de los años para concretarlo. Al recibir de Asa el baúl de cuero rojo, estarían a mi disposición no solo los materiales guardados por mi madre, sino mi manuscrito del primer capítulo y los apuntes iniciales. Después de haberme consagrado al oficio de novelista durante casi toda mi vida, confiaba en mi propia capacidad de narrador. Por otra parte, estas expectativas coincidían con la clara conciencia de que mi carrera de novelista se acercaba a su final. La decisión de trasladarme a la casa del bosque y conocer lo que guardaba el baúl de cuero rojo para reanudar la novela de la muerte por agua se vio precipitada por un suceso que relataré a continuación. Cerca de mi casa, ubicada en un terreno elevado en un extremo de la meseta de Musashino, se extiende cuesta abajo hacia el oeste una vía que comunica una serie de conjuntos residenciales, construidos alrededor de un canal, trazado con el propósito de volver habitable esa zona pantanosa. Un carril exclusivo para ciclistas atraviesa la vía. A mis 70 y tantos años escribí una novela que comienza con una escena en la que me encuentro por casualidad con una persona en ese carril para ciclistas mientras acompaño a mi hijo con deficiencias cerebrales que todos los días camina como parte de su terapia. Al iniciar de nuevo mi relato con el encuentro fortuito con una persona que habrá de resultar decisiva para el desarrollo de la narración, los lectores se burlarán de esta autoimitación tan propia de viejo escritor, pero lo cierto es que un anciano tan encerrado en su vida como yo, más allá de estas caminatas esporádicas, ya casi no tiene contactos con el mundo exterior. Una mañana de verano incipiente salí a caminar solo, sin la compañía de Akari, que ya no soportaba aquellos ejercicios debido al acelerado debilitamiento de los músculos que había experimentado durante los últimos años. Le habían aumentado las dosis de sus medicamentos para controlar los ataques de epilepsia. A mi espalda, una persona se me acercó con paso ligero y me adelantó con celeridad. Se trataba de una mujer de baja estatura, con el cabello de un pardo desteñido recogido en una cola de caballo, que vestía una camisa beige claro y un pantalón chino del mismo color. La tela fina, suave y tersa se le adhería a la piel, sobre todo entre las caderas y los muslos, sin formar siquiera una leve arruga en la superficie. Sus caderas, redondeadas y pronunciadas, se desplazaban con presteza, sostenidas por unos muslos elásticos y firmes a la vez. La mujer se fue alejando poco a poco.
Yo seguí caminando despacio a mi propio ritmo hasta que, tras haberla perdido de vista durante un buen rato, la vi de nuevo mientras practicaba ejercicios en una placita donde había bancos y barras fijas. Adelantaba delicadamente un pie en silencio hasta quedarse quieta con la cadera suspendida. Luego cambiaba de pie para realizar la misma maniobra y así, sucesivamente. El rostro, que juzgué redondo cuando la vi de soslayo en el momento en que me adelantó, al observarlo de perfil resultó ovalado. He leído en alguna parte que las japonesas bellas se clasifican en dos grupos, las de cara ovalada y las de cara redonda. El ruido de las aguas del canal se oía con mayor nitidez en aquel trecho, ya que allí había un vado, y arriba se veía el puente del ferrocarril de la línea Odakyu. Con la mirada fija en la corriente, que salpicaba de madera un tanto extraña, continué mi caminata. Y me golpeé contra una farola que apareció de repente ante mis ojos. Me di con tal fuerza que durante los 4 o 5 días siguientes me quedó un moretón negro en el pómulo derecho por debajo del rabillo del ojo. Aturdido, sentí que estaba cayendo de espaldas, pero alguien me sostuvo desde atrás con firmeza. Quedé atrapado entre dos brazos atléticos, con la cadera apoyada sobre una base delicada, cálida y blanda. Enseguida me di cuenta de que se trataba del muslo de una persona y también de que mi espalda descansaba sobre unos senos elásticos. Me enderecé a duras penas y suspiré aliviado, con los brazos apoyados en la farola, contra la cual acababa de golpearme, pero a la vez consciente de mis propios gemidos de angustia. «Siéntese otra vez en mi regazo, maestro», le oí decir a la mujer en un tono calmado y neutro, y de pronto me encontré de nuevo sentado en la misma postura de antes. Al poco rato, el tiempo que necesitaría Akari para recuperarse de un ataque normal, me despegué de aquel muslo femenino cálido y humedecido por el sudor. La mujer se adelantó a mis palabras de agradecimiento. «¿Le ocurre a menudo algo así?» «No, de ninguna manera». «Menos mal», dijo ella sonriente con la actitud típica de una treintañera. Y con el rostro todavía crispado por el dolor intenté explicarle lo que me había sucedido según mi punto de vista. «Es que esta zona está muy oscura debido al puente de Idakyu, que la atraviesa allá arriba, y el poste de la farola. Es más grueso en su parte inferior debido quizá al sistema automatizado de luz que le han incorporado, a pesar de que en el extremo superior es muy delgado, ¿no le parece? Por lo tanto, no me he dado cuenta de...» Además, caminaba demasiado atento al chapoteo del agua que me había distraído un momento antes. Entre las carpas que se encuentran ahora en la otra orilla, coleteando todavía, como podrá ver, hay una hembra a la que han tratado de abordar 5 machos, uno tras otro. Debe de ser época de reproducción. Las observaba fascinado, pues no hay bancos de carpas tan grandes en mi tierra natal. Cuando me he fijado en la farola ya era tarde, aunque de joven la habría esquivado sin ningún problema. «¿Con qué precisión explica todo, maestro?» «Debe de ser por deformación profesional», dijo la mujer antes de echarse a reír. «Sí», le dije a modo de agradecimiento. Me daba cuenta de lo extraño que resultaba tratar de explicarme sentado en el regazo de una mujer, pero el intenso dolor me había paralizado. «Perdóneme la imprudencia y muchas gracias». Adiós, libros míos es una especie de despedida del escritor Kensaburo Oe. Pronto, Kojito y Shinshin cambiaron la posición de sus asientos. Mientras el discípulo permanecía en el mismo sillón, la profesora se sentaba a la mesa del comedor en una silla que le resultaba más cómoda. Al cabo de la intensa lección de 45 minutos, Shinshin aprovechaba los 15 o 20 restantes para hacerle preguntas a Kojito, dando vueltas a su alrededor, al tiempo que éste, acomodado ahora sobre una silla de mimbre, le respondía sin prisa, y así lograban sostener un diálogo sereno y sosegado. Curiosamente, Shinshin jamás se refería en esa libre conversación a los poemas de Eliot que leía con tanta gracia durante las clases. Kojito se extrañaba ante semejante indiferencia, pero Shinshin, como había confesado en la cena, no manifestaba ningún interés en el contenido mismo de la poesía de Eliot. A pesar de que Kojito tenía a su alcance varios libros,
paperbacks de tamaño grande de estudios sobre el poema, incluyendo uno de Lyndon Gordon, el profesor sudafricano mencionado por Shin. Al lado del sillón, junto a la ventana baja, la profesora no los tomó ni una sola vez en sus manos. Por su parte, Kojito tampoco le recomendó que leyera alguno de esos libros. Era comprensible que una muchacha china, en extremo ambiciosa, que había salido de un poblado agreste, ubicado a 1 hora en autopista de Qinzhou, en Shantung, y caracterizado por la alta exportación de verduras a Japón para establecerse en Estados Unidos, y que a pesar de su inclinación hacia la arquitectura, se había interesado por la lengua y la cultura de Japón, hasta terminar una maestría con especialización en la economía de ese país y conseguir un trabajo en una compañía japonesa, fuera ajena por completo a los estudios sobre Eliot. Las primeras lecciones de los poemas de Eliot se realizaron sin interrupción, aunque luego surgía de vez en cuando la necesidad de suspenderlas los días en que Shin iba en coche a Tokio en compañía de Vladimir. Ya entrados en confianza, Kojito supo cómo Shin llegó a interesarse por Japón. Fue con motivo de una película que había visto apenas iniciado sus estudios en California. Dandelion, dirigida por Goro Hanawa, que obtuvo cierto éxito comercial en Estados Unidos. Con su franqueza de siempre, Shin le contó que había descubierto a Kojito Shoko como el escritor que tenía lazos personales con el cineasta Hanawa y que fue Shigeru quien le señaló el vínculo entre ambos artistas. También de Kensaburo Oe, nuestro escritor invitado, de El grito silencioso, esta poderosa página. A las 4 de la tarde se oyeron las voces de muchas gargantas que gritaban ¡ah, ah, ah! repetidas veces, un sonido que fue ascendiendo poco a poco como si subiera por una escalera de caracol. Eran gritos que traslucían una agitación placentera y apremiante y que parecían proceder de la parte más vergonzosa de la mente, de los pliegues rojos y sanguinolentos de una de sus membranas mucosas. Al oírlo, sin saber por qué, sintiéndome tan desconcertado como si me hubiesen pillado exhibiéndome desnudo, grité: ¿qué demonios es eso? ¿Qué es? Acto seguido, desde un rincón del almacén, algo indefinido pareció ir a contestarme, pero más desconcertado aún grité: ¡No, no!, moviendo la cabeza. El griterío creció y creció, formando oleadas. Al cabo cesaron los gritos y fueron reemplazados por un grave murmullo, como el agitar de las alas de infinidad de abejas, del que se destacaban de vez en cuando, negándose a ser sepultados, un grito gutural, el agudo chillido de un niño o una exclamación de alegría. Al principio continué con mi trabajo, pero llegó un momento en que aquellos gritos aislados, agudos e incomprensibles me impidieron concentrarme. Por fin me levanté y, recibiendo en los ojos y en las ardientes mejillas el frescor de la superficie fría del cristal, miré por la ventana empañada el espacio despejado del valle al atardecer. La nevada había perdido intensidad, pero seguía cayendo una nieve fina. El bosque que rodea el valle estaba sumido en negras sombras que se iban llenando de una niebla lechosa, y el cielo, con sus nubes de nieve, parecía una oscura y gigantesca mano helada que abofeteara el valle. Al esforzar mi dolorido ojo para atisbar las banderas del supermercado, emergieron poco a poco de la niebla, colgando lacias y desconsoladas como pájaros con alas plegadas. Sus colores eran tenues, como fragmentos de porcelana hundidos en agua turbia. No podía ver nada de lo que ocurría en el supermercado, pero el recuerdo de las mujeres que esperaban inmóviles y en silencio frente a las puertas mientras los dos cincuentones se pegaban en silencio seguía sin borrarse de mi mente. No tardé en volver a la mesa, hecho un mar de dudas. A pesar de que me había prohibido con firmeza bajar al pueblo, era evidente que algo extraño estaba ocurriendo allí, y esa prohibición no me impedía pensar que era casi seguro que Takashi y su equipo de fútbol tuvieran algo que ver. Incapaz de seguir con la traducción, dibujé un esbozo de una vértebra del rabo de buey del estofado de mi almuerzo en una hoja de las que utilizaba para el borrador de la traducción.
El hueso del rabo, del color de la carne de una ostra, tenía toda clase de protuberancias y oquedades en complejas direcciones, así como unas tapas, redondas y gelatinosas, a ambos lados de la vértebra, y pequeñas cavidades como las de un nido de insectos, cuya función para el desarrollo de la fuerza del rabo del animal mientras vivía era incapaz de adivinar. Después de dedicar largo tiempo al esbozo inútil, dejé el lapicero y les di unos bocados a las tapas gelatinosas para tratar de revivir el recuerdo de su sabor. La grasa, fría, sabía a sopa de caldo hecha con pastillas. Me sentía cada vez más confuso y sumido en una profunda depresión de la que no parecía haber manera de salir. A las 5, al otro lado de la ventana se hizo la oscuridad, pero todavía continuaba el clamor del que se destacaban ocasionales gritos alborotados. Con creciente frecuencia se mezclaba con ellos el vocerío explosivo de los borrachos. Los niños de Jean regresaron a la vivienda anexa y al tiempo que hablaban atropelladamente con entusiasmo se oyó el ruido de pesados objetos metálicos al golpear entre sí. A pesar de que siempre que pasaban por delante del almacén bajaban educadamente la voz para no distraerme de mi trabajo, esta vez no le prestaron la menor atención al solitario del primer piso. Al igual que los adultos, daban la impresión de haber participado en alguna actividad importante para la vida comunal del valle. Poco después, regresaron a la casona Takashi y los jóvenes, y durante un rato el jardín se llenó de gente. Incluso, ya entrada la noche, se oían a veces gritos entremezclados, como si varios grupos de borrachos pelearan a la vez. Y también se oían sonoras carcajadas que resonaban largamente antes de apagarse. Para finalizar nuestro homenaje, Carlos Alfieri le hizo una muy buena entrevista a Oe. Oigamos algunas de sus respuestas. Usted ha afirmado que la cultura japonesa está muriendo ahogada por la banalidad, la charlatanería, el mercantilismo de los intelectuales y su renuncia a ser la conciencia crítica de la sociedad. La secta religiosa de Salto Mortal expresa el rechazo de un sector de la juventud de su país a esa situación, a la vez que la desviación de que es víctima por la manipulación de los líderes y el fanatismo. Al final de la novela, responde Oe, un grupo de jóvenes consigue independizarse de sus líderes y buscar por ellos mismos una nueva actitud, un camino nuevo. Eso es lo más importante para mí. Quiero creer en el futuro de esos jóvenes. En Japón, los intelectuales como tales se han desvanecido. Ya no tienen ninguna influencia en la sociedad, en la política y la cultura. Es muy preocupante. Entonces, la gran cuestión es cómo crear, educar y alimentar a jóvenes intelectuales auténticos que suplan esa carencia hoy en día. Esa superficialidad brillante que invade la sociedad de todos los niveles, que usted deplora como característica del presente sociocultural de su país, ¿no es acaso el rasgo distintivo del posmodernismo en todo el mundo desarrollado? Estoy totalmente de acuerdo. Pero como apuntó mi amigo Edward Said en Cultura e Imperialismo, el problema en América Latina, África, los países árabes no es solo el posmodernismo, sino también cierto modernismo que coexiste con él. Y son países que se caracterizan por sufrir muchísima pobreza. Por lo tanto, creo que no debemos pensar solo en el posmodernismo. Esa modernidad mal procesada es terriblemente dañina. Pienso entonces que se trata de dos problemas distintos pero convergentes. La posmodernidad, que está presente en Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Japón, plantea la cuestión de cómo construir una verdadera sociedad moderna. La niñez, tal como aparece en su obra, es el único espacio frágil y provisional de libertad y dignidad entre los hombres. Así es. Presto especial importancia a esa etapa de la vida, y eso tal vez se deba a que poseo una doble percepción de ella. Por un lado, la memoria de mi propia infancia de mi pueblo en los viejos tiempos. Por otro, en la actualidad, por mi hijo Ikari, que aunque tiene ahora 41 años, está instalado en una infancia permanente a causa de su deficiencia cerebral. A través de él sigo en contacto con la niñez de forma constante. Su literatura erige un mundo desolado y atroz, atravesado por la crueldad, la culpa, el castigo. Sin embargo, en su última novela creo ver una actitud más esperanzada. ¿Se ha atemperado su visión anterior? Su percepción es correcta. Quería escribir y ofrecer una nueva imagen del hombre, como ese hombre nuevo que aparece en la carta de San Pablo,
como ese Cristo que resucita tras morir en la cruz. Creo que ese nuevo hombre solo puede nacer a través de la reconciliación de todos los seres humanos. La reconciliación es el camino hacia la esperanza y hacia ese hombre nuevo. Estas dos nociones están íntimamente unidas. Hoy en Literatura para Oír, el Nobel defensor de la dignidad humana, Kenzaburo Oe, Japón.